El día de mi boda, cuando se suponía que debía brillar de alegría, mi suegra Isabel apartó a mi prometido, Carlos, a un lado. Se inclinó más cerca y susurró: «Yo pagué esta fiesta, así que ahora ella me obedecerá». Carlos solo hizo un sonido de desaprobación y respondió: «María sabe dónde está su lugar». Yo le lancé una mirada, sonreí forzadamente, como si no hubiera escuchado nada, y me dirigí con confianza al escenario. Tomé el micrófono y, con una ligera sonrisa burlona, dije: «Entonces, espero que nadie se moleste si anuncio quién realmente pagó todo esto». Mis palabras parecieron congelar la sala. Las caras de los invitados se paralizaron, y la verdad que revelé hizo que todos guardaran silencio. Nunca hubiera imaginado que el día de mi boda, el que soñaba desde niña, imaginándome en un largo vestido blanco, se convertiría en un campo de batalla donde lucharía por mi dignidad. Me llamo María, y esta es la historia de cómo hice frente a aquellos que intentaron humillarme. Conocí a Carlos en el segundo año de la universidad en Ciudad de México. Él era encantador, ingenioso, con una sonrisa que llenaba de luz incluso la habitación más oscura. Entre nosotros surgió de inmediato una chispa, como si nos conociéramos de toda la vida. Pasábamos horas sentados en la biblioteca de la universidad, preparándonos para los exámenes, compartíamos pizza en la madrugada y paseábamos por las acogedoras calles de Ciudad de México, descubriendo pequeños cafés y parques escondidos. Nuestra amistad con el tiempo se transformó en un amor profundo y verdadero. Después de graduarnos, decidimos mudarnos juntos a Guadalajara. Carlos consiguió trabajo en una conocida firma de abogados, mientras yo empecé a enseñar español en una escuela local. Nuestra vida estaba llena de calor, risas y planes compartidos para el futuro. Adoptamos un perro llamado Pepe, rescatado de un refugio, y los fines de semana explorábamos los barrios vibrantes de la ciudad, apoyando los sueños de cada uno. Me parecía que estábamos construyendo algo sólido, algo que resistiría cualquier prueba. Pero Isabel, la madre de Carlos, era una mujer que emanaba frialdad y poder. Una exitosa mujer de negocios de una familia adinerada en Monterrey tenía grandes expectativas para su único hijo. Desde nuestro primer encuentro sentí su animosidad. Tal vez era por mi educación humilde en Querétaro, o porque elegí la carrera de maestra en lugar de algo más prestigioso a sus ojos. De cualquier forma, su actitud hacia mí siempre fue fría y condescendiente. Las cenas familiares se convirtieron en una prueba. Isabel hacía comentarios mordaces sobre mi trabajo, preguntando por qué no aspiraba a algo más significativo. Ella constantemente recordaba a las antiguas novias de Carlos, describiendo sus logros y orígenes. Estaba claro, no cumplía con su ideal para su hijo. Trataba de conectarme con ella. La invitaba a comer y a almorzar, le pedía consejos sobre la boda, intentaba involucrarla en conversaciones sobre nuestro futuro. Pero por más que lo intentaba, siempre me sentía como una extraña. Sin embargo, a pesar de la frialdad de Isabel, Carlos me propuso matrimonio. Sucedió una noche mágica en el parque de Chapultepec, bajo las estrellas, junto a un lago rodeado de árboles. Se arrodilló. Sus ojos brillaban de lágrimas, y me preguntó si quería ser su esposa. Dije: «Sí», y celebramos con chocolate caliente en una pequeña cafetería cercana, soñando con lo que nos esperaba por delante. Dije: «Sí», y Carlos y yo celebramos ese momento en una acogedora cafetería en Ciudad de México, bebiendo chocolate caliente y haciendo planes para el futuro. Cuando compartimos la noticia con Isabel, su reacción fue, por decirlo suavemente, fría. Forzó una sonrisa y dijo: «Felicidades, parece que tendremos que organizar la boda». Su indiferencia me ponía nerviosa, pero decidí concentrarme en lo positivo, con la esperanza de que con el tiempo se ablandaría. Organizar una boda no es tarea fácil, especialmente cuando la suegra quiere tener todo bajo control. Isabel ofreció pagar por la celebración, y al principio me pareció un gesto generoso. Pero pronto quedó claro. Su dinero venía con condiciones. Descartaba mis ideas, cancelaba mis decisiones y se comportaba como si yo fuera una invitada en mi propia boda. Desde la elección del lugar hasta la lista de invitados, Isabel tenía una opinión sobre cada detalle. Insistió en un evento lujoso en una antigua mansión en Monterrey, lejos de nuestros amigos y mi familia en Querétaro. Dictaba el menú, la decoración e incluso trató de imponernos un vestido de diseñador que Carlos y yo nunca hubiéramos podido permitirnos. Carlos, atrapado entre mí y su madre,
A menudo se ponía de su lado, solo para evitar el conflicto. Decía, a mi mamá le importa mucho que todo salga perfecto. O, no discutamos, esto significa mucho para ella. Me sentía sola e impotente, pero me aferraba a la idea de que después de la boda todo se solucionaría. A medida que se acercaba el día de la boda, mis amigas organizaron una despedida de soltera maravillosa en Guadalajara. Fue un día lleno de risas, calidez y momentos sinceros. Isabel también vino, pero se mantuvo distante, casi no habló con mis cercanos. Al final de la noche, cuando estaba abriendo los regalos, me dio una elegante cajita. Dentro había un collar familiar de perlas que se transmitía de generación en generación en su familia. Me sentí conmovida y le agradecí de corazón. Pero luego, cuando todos se fueron, Isabel me apartó. Espero que entiendas lo que significa este collar, dijo. Usarlo es aceptar nuestra familia y sus expectativas. Sus palabras no sonaron como una invitación, sino como una advertencia que me hizo sentir un escalofrío por la espalda. La noche antes de la boda, nos reunimos para cenar en un encantador restaurante en Monterrey. Fue una cálida reunión con los amigos y familiares más cercanos. Durante la cena, Isabel se levantó para pronunciar un brindis. Habló de las tradiciones familiares, de la importancia de la herencia y de manera sutil insinuó las responsabilidades que debería así asumir al convertirme en la esposa de Carlos. Terminó diciendo, María, creo que honrarás los valores y estándares de nuestra familia. Un silencio pesado se apoderó de la sala. Sentí como si sus palabras me pesaran, como una carga, y la sonrisa en mi rostro se tensó. El silencio en la sala era ensordecedor, y las palabras de Isabel pesaban sobre mí como una losa de piedra. Saqué una sonrisa educada, pero por dentro todo hervía de rabia. La boda se celebró en una lujosa mansión antigua en Monterrey, elegida por Isabel. El lugar era impresionante. Amplias escaleras de mármol, candelabros brillantes, jardines cuidados como sacados de una postal. De pie en la habitación nupcial, vestida con un traje color marfil, respiré profundamente, preparándome para dar el paso hacia una nueva vida. La ceremonia fue hermosa, pero la sombra de Isabel se cernía sobre cada momento. Ella intervenía en todo, desde los ramos de flores hasta la disposición de los invitados, dejando su huella en cada rincón de la celebración. Trataba de concentrarme en Carlos y nuestro amor, pero su presencia era imposible de ignorar. Durante la recepción, mientras Carlos y yo conversábamos con los invitados, noté cómo Isabel lo apartaba a un lado. La curiosidad me pudo, y me acerqué con cautela, tratando de no llamar la atención. Sus palabras cortaban el aire. Yo pagué esta boda, así que ahora ella me obedecerá. Carlos solo soltó una risita y respondió, María sabe cuál es su lugar. Mi corazón se apretó de dolor. La persona que amaba, la persona con la que me casaba, me veía solo como una figura a la que había que poner en su sitio. La traición me golpeó, pero en ese dolor surgió una chispa. La chispa de la determinación. Me dirigí al escenario, donde la banda estaba tocando, e hice un gesto para pedir el micrófono. La sala se quedó en silencio. Todas las miradas se centraron en mí. Damas y caballeros, comencé. Espero que estén disfrutando de esta maravillosa noche. Quiero agradecer a quienes hicieron posible este día. El rostro de Isabel se iluminó. Claramente esperaba elogios. A mis padres, continué, quienes trabajaron incansablemente, sacrificando mucho para pagar esta boda. Su amor y apoyo son mi soporte. Gracias. Un susurro de sorpresa recorrió la multitud. Los invitados se miraban entre sí, lanzando miradas desconcertadas a Isabel y Carlos. Su rostro se distorsionó por la sorpresa y la ira contenida. Añadí, marcando cada palabra. Y también quiero señalar a aquellos que pensaron que el dinero da derecho a mandar y exigir obediencia. No soy una cosa, ni una pieza, y no me quedaré callada. La sala quedó en un silencio atónito. Devolví el micrófono a los músicos y bajé del escenario, con la cabeza erguida, sintiendo cómo el aire a mi alrededor vibraba de tensión. Cuando bajé del escenario, algo dentro de mí cambió. El aire en la sala se espesó, y el susurro de los invitados se extendió como el crujir de hojas secas al viento. Algunos estaban sorprendidos, otros admirados, y algunos claramente incómodos. Pero yo sentía una extraña calma, casi una libertad. Isabel estaba inmóvil junto a la mesa principal, su copa de champán temblaba en su mano.
Carlos me alcanzó en el balcón de piedra que daba al jardín. Su rostro estaba rojo por una mezcla de vergüenza y furia. ¿Qué demonios fue eso?, susurró. Ni siquiera lo miré. La verdad, respondí. Has avergonzado a mi madre. Ella me avergonzó a mí, de nuevo, y tú lo permitiste. Su voz se suavizó. ¿Entiendes cómo funciona todo en nuestra familia? Y ahí estaba, la línea que no debía cruzar. Me volví hacia él. Tienes razón, no lo entiendo. Porque en mi familia la gente no es considerada propiedad. Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Por un momento, me pareció estar mirando a un desconocido. Esa noche casi no dormí. Me quedé en la habitación de huéspedes de la mansión, y Carlos ocupó la suite nupcial. Qué simbólico. A la mañana siguiente bajé, esperando silencio. Pero Isabel ya estaba allí. Estaba sentada en el comedor, con un albornoz de seda, bebiendo café, como si nada hubiera pasado. Su mirada, tan afilada como la de nuestra primera reunión, recorrió mi cuerpo. ¿Crees que demostraste algo ayer?, dijo. Solo montaste un espectáculo, la gente ya está llamando y haciendo preguntas. Me senté frente a ella y la miré a los ojos. Que pregunten, respondí. Ella sonrió, pero sin calidez. No durarás en nuestra familia. Sonreí también, pero mi sonrisa fue fría. Entonces tal vez no me quede. Por primera vez parpadeó. Claramente no esperaba esa respuesta. Antes de que pudiera decir algo, entró Carlos. Se veía como si tampoco hubiera dormido. Necesito hablar con mi esposa a solas, dijo. Isabel salió sin decir una palabra, pero sentí su mirada perforándonos. Carlos se sentó, se frotó la cara con las manos y dijo: No podemos empezar nuestro matrimonio así. Estoy de acuerdo, respondí. Él levantó la mirada, sorprendido. ¿Te disculparás? Casi me río. ¿En serio? ¿Debería disculparme? Se inclinó hacia adelante, su voz temblaba de tensión. Me hiciste quedar como un idiota frente a la familia y los amigos. Y tú te reíste cuando tu madre dijo que yo debía obedecer. ¿Eso está bien? No estamos en el siglo pasado. Son solo palabras, gruñó. Tus palabras también parecen ser solo palabras. Se quedó en silencio. El silencio entre nosotros se volvió cada vez más pesado, hasta que dijo: Necesitamos tiempo. Tal vez deberías quedarte con tus padres. Así que mi boda se convirtió en una separación temporal. Regresé a casa de mis padres en Querétaro. Me recibieron con calidez, pero casi no hicieron preguntas. Vi que estaban enojados, especialmente mi papá, que siempre había confiado en Carlos. Mi mamá repetía: Solo quiero que seas feliz. Pero en sus ojos leía preocupación. Yo también estaba preocupada. Pensaba que Carlos llamaría, que vendría, que diría que se había equivocado. Pero los días pasaron y no supe nada de él. Luego sucedió algo extraño. Al ordenar mis cosas y revisar los regalos de boda, encontré una carpeta con la etiqueta Presupuesto de la boda. Dentro había recibos, contratos, todo lo familiar, pero un papel me hizo detenerme. Era una transferencia bancaria, una suma enorme desde la cuenta de mi papá al organizador del evento. Atónita, le mostré el documento a mi padre. Él dudó por un momento y luego dijo: Nosotros pagamos la boda, querida. No Isabel. No queríamos que te sintieras obligada, por eso guardamos silencio. Que ella piense que fue su mérito si eso la hace sentir mejor. Me quedé sentada sin poder decir una palabra. Isabel no pagó ni un peso. Ella quería tener todo el control, pero mis padres cubrieron en silencio todos los gastos. Mi cabeza daba vueltas. Todo encajó. Isabel pensaba que la boda era su logro, y Carlos ni siquiera se molestó en verificar. Unos días después, mientras estaba con mis padres, un viejo amigo de Carlos de la universidad me escribió. Solo 4 palabras. Tienes que saber. Me llamó, y sus palabras me hicieron temblar. Carlos tenía un segundo teléfono, supuestamente para negocios durante los preparativos de la boda. Pero no eran negocios. Eran mensajes coquetos y ambiguos con su ex. Ella había estado en la boda, sentada en los últimos asientos, y se fue justo después de la ceremonia. No es solo una invitada, dijo el amigo. Algo está pasando. No quería creerlo, pero mi intuición gritaba que era cierto. Entonces, hice algo que nunca imaginé hacer. Contraté a un detective privado. Una semana después, tenía pruebas. Fotos, capturas de pantalla, fechas, recibos de hoteles.
Mientras yo estaba preocupada por los colores y la disposición de los asientos, Carlos pasaba los fines de semana con otra mujer. La traición fue más profunda de lo que imaginaba. Pero lo más aterrador fue que Isabel lo sabía. En uno de los mensajes, esa mujer escribió: «Tu mamá dijo que te casarías con ella solo por las expectativas familiares. Lo entiendo». Mi mundo se desplomó. Todo en lo que creía resultó ser una mentira. La boda, que pensaba que era una celebración del amor, era una trampa, montada con un cálculo frío. No perdí tiempo. Imprimí cada mensaje, cada recibo, cada foto que había recogido el detective y las metí en un sobre sencillo. A la mañana siguiente, compré un billete de autobús a Guadalajara. No le dije nada a Carlos. Quería ver su rostro cuando apareciera en nuestro apartamento. Sí, el mismo al que se suponía que me mudaría después de la luna de miel. Su coche estaba estacionado en el aparcamiento. Mi llave aún abría la puerta. Carlos estaba sentado en el sofá, hojeando algo en su teléfono, completamente relajado. Al verme, se estremeció. «¿María?» Tiré el sobre la mesa de café. «Ábrelo». Él pasó las páginas lentamente, poniéndose más pálido con cada segundo. «¿Quién te dio esto?», preguntó, tratando de mantenerse tranquilo. «¿Qué importa?», se frotó la frente. «No es lo que piensas». «Entonces, explícame los recibos de los hoteles, los mensajes», respondí tajante. Silencio. Y ahí fue cuando saqué lo principal. «Tu madre lo sabía. Ella lo apoyó». Sus ojos se agrandaron. «Eso no es cierto». Ella me llamó una cosa. «Te reíste, dijiste que sabía cuál era mi lugar. ¿Crees que no se va a meter más en nuestra vida?». No hubo respuesta. «No soy un juguete de tu madre, no soy una opción secundaria, y no voy a quedarme siendo la esposa de un hombre que engaña sin ni siquiera haber terminado la luna de miel». Me fui ese mismo día. Pero eso no fue todo. 3 semanas después, pedí la anulación del matrimonio. No divorcio, sino anulación, para borrar este matrimonio como si nunca hubiera existido. Las pruebas de la infidelidad antes de la boda me daban una base sólida. Pero eso no fue el final de la sorpresa. Cuando entregaron los papeles judiciales a Carlos, Isabel me llamó. No contesté, pero su mensaje de voz lo cambió todo. Le advertí a Carlos que no jugara en 2 frentes, dijo fríamente. Él lo echó todo a perder. Tu truco nos avergonzó, pero tú hiciste algo peor. No debiste haber descubierto el fondo fiduciario. ¿Un fondo fiduciario? Llamé de inmediato a mi padre. Estaba desconcertado. Luego, contacté a un abogado. Resultó que Isabel había creado un fondo matrimonial, una suma enorme, de 7 cifras, que debía ser accesible para Carlos en el primer aniversario de la boda. Era un viejo esquema familiar: casarse con la chica adecuada, aguantar 1 año y luego recibir el dinero. Yo no debía saberlo, porque no me correspondía nada. Mi tarea era hacer el papel, organizar recepciones, llevar perlas, callar y lucir bonita en las fotos. Después de 1 año, Carlos se divorciaría en silencio, y yo me iría pensando que no funcionó. Él habría obtenido millones, pero yo les arruiné los planes, revelando todo demasiado pronto. Isabel y él lo habían planeado desde el compromiso. Y aquí está el punto clave. La mujer con la que me engañaba descubrió el fondo y quiso su parte. Cuando Carlos se negó, ella lo denunció. Así fue como su amigo de la universidad descubrió la verdad. Así salieron a la luz los mensajes. Y así lo supe todo. Decidí no quedarme callada y conté mi historia públicamente. No todas las fotos, no todos los mensajes completos, solo lo necesario para que la gente entendiera. No mencioné nombres, pero en nuestro círculo todos sabían de quién hablaba. La reputación de Carlos en su firma de abogados se desplomó de inmediato. El nombre de Isabel en los círculos empresariales de Monterrey también perdió brillo. La gente comenzó a apartarse de ellos, y la imagen perfecta que Isabel había construido durante décadas se rompió en cuestión de semanas. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes. Amigos que no me creyeron se disculpaban. Excompañeros de Isabel me escribían. Sospechábamos que algo no estaba bien. Pero la historia aún no había terminado. 1 mes después de la anulación del matrimonio, recibí una carta certificada del abogado de Isabel. En ella decía que, si no firmaba un acuerdo de confidencialidad, ella me demandaría por difamación. Aseguraba que mis palabras habían dañado el valor de su patrimonio y que yo había abusado de la confianza de Carlos. Era un bluff.
Mi abogado respondió con una sola frase. Estamos listos para el litigio. Ellos no siguieron adelante. En cambio, recibí noticias de una persona inesperada. La hermana de Isabel, Sofía, que vivía en Puebla. Nos habíamos visto solo una vez, brevemente, durante la cena de nuestro compromiso. Ella pidió reunirse para tomar un café. Mientras conversábamos, Sofía me dijo algo que me dejó sin palabras. Hay un testamento, comenzó. Uno antiguo, de antes de que Isabel se volviera tan dura. En él, parte de su patrimonio se destina a la futura nuera, si ella permanece casada durante 5 años. Esa cláusula seguía siendo válida, pero Isabel se olvidó de anularla después de todo el caos, y ahora estaba furiosa. La miraba sin creer lo que escuchaba. ¿Por qué me cuentas esto? Sofía dio un sorbo a su té y respondió. Isabel ha hecho daño a todos en nuestra familia. No eres la primera, pero puedes ser la última. No le respondí a Isabel, no hablé con Carlos, pero guardé todos los documentos, registros y lo que Sofía me había dado. Ellos pensaron que había terminado, pero no era así. Durante las siguientes semanas reflexioné mucho. Nunca fui partidaria de la venganza. Toda mi vida solo quise paz y la oportunidad de vivir mi vida. Pero la paz no llega cuando personas como Isabel quedan impunes. Personas como Carlos se libran de la responsabilidad porque nadie les obliga a pagar por sus cuentas. Y, quizás por primera vez, necesitaba dejar de esperar la paz y hacer algo yo misma. Sí, admito que quería que sintieran al menos una pizca de la humillación que yo había vivido. Pero decidí no destruirlos con demandas o amenazas. No funciona así con este tipo de personas. El dinero no los asusta. Les da miedo perder la cara. Comencé desde cero. Escribí una carta, larga, tranquila, sin insultos ni exageraciones, solo la pura verdad, respaldada por fotos, recibos y una cronología de los eventos. La envié a los socios de la firma de abogados de Carlos, al consejo de la organización benéfica donde Isabel participaba, a la dirección de su club de campo, a la Asociación de Mujeres Empresarias de Monterrey e incluso al pastor de su iglesia. Pero fui más allá. ¿Recuerdan el fondo fiduciario que Isabel creó para que Carlos recibiera el dinero después de un año de matrimonio? Era financiado a través de la empresa familiar de gestión financiera, que tenía estrictas reglas éticas. Envié una carta también allí, citando su departamento de cumplimiento normativo. El primer golpe no se hizo esperar. Carlos fue silenciosamente apartado de su trabajo en la firma, no por la infidelidad, sino porque ocultó la existencia del fondo durante un caso. Esto se consideró un conflicto de interés. Su nombre desapareció del sitio web de la empresa en cuestión de días. Isabel fue expulsada del consejo de la organización benéfica. Alguien filtró anónimamente capturas de pantalla de su mensaje de voz que me había dejado. No fui yo quien lo hizo, pero al enterarme sonreí. La iglesia no la expulsó, pero su papel de liderazgo desapareció de la noche a la mañana. En el club de campo comenzaron a susurrar, no en voz alta, pero lo suficiente para que ella lo sintiera. El fondo fiduciario fue congelado hasta que se realizara una investigación. Sofía lo confirmó en una breve llamada telefónica. Pensé que todo había terminado, pero entonces llegó un mensaje de Carlos. Corto. Vamos a encontrarnos. La curiosidad pudo más, y acepté. Nos encontramos en un banco en el Parque Chapultepec, donde alguna vez tuvimos nuestro primer picnic. Él se veía agotado, nada que ver con el hombre seguro que conocía. Quiero disculparme, dijo. ¿Te arrepientes de que te hayan atrapado o de lo que hiciste? Suspiró. De ambas cosas. Nos quedamos en silencio. Luego añadió, lo has destruido todo. Aquí no pude aguantar más. No, Carlos, fuiste tú quien lo destruyó todo. Permitiste que tu madre me tratara como basura. Me usaste. Me engañaste. Yo solo fui la gota que colmó el vaso. Ahora tu castillo de naipes se derrumba, y me culpas a mí. Pero tú fuiste el que derramó la gasolina. Yo solo encendí la cerilla. Desvió la mirada. Me levanté para irme, pero antes de irme dije, yo lo voy a superar. Voy a reconstruir mi vida. Tengo familia, amigos, dignidad. ¿Y tú? ¿Qué te queda? No respondió. Regresé a Guadalajara, encontré un nuevo trabajo, compré un pequeño departamento y comencé todo desde cero. Tranquila, sin drama, concentrada en sanar. La gente se acercó a mí. Algunos me llamaron valiente, otros mezquina.
No me importaba lo que dijeran. Hice lo que tenía que hacer. Desde entonces he conocido a una nueva persona. Aún no es algo serio, pero todo es diferente. Ahora hago más preguntas, busco señales de alarma y confío en mi intuición. Y lo más importante, confío en mí misma. En cuanto a Isabel, he oído que está tratando de recuperar su reputación. Le deseo suerte. ¿Y Carlos? Aún sin trabajo, vive en un modesto departamento de alquiler en las afueras de Guadalajara. Sin fondo fiduciario, sin eventos sociales, solo él consigo mismo. Es curioso cómo uno puede perder todo tan rápido cuando tu vida estaba construida sobre una base tan frágil. He aprendido mucho. Y también cometí errores. Ignoré las señales de advertencia. Permití que me pisotearan demasiado tiempo. Pero salí de ahí. Y nunca más permitiré que me traten de esa manera. Sí, al final, ellos recibieron lo que merecían. Y yo encontré lo que merecía. Libertad y respeto por mí misma. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Escríbelo en los comentarios. Si esta historia te tocó, dale like y suscríbete, que aún quedan muchas verdades por contar.